Hola, Hola Esther, ¿cómo estás? ¿cómo les va? Bueno, por acá los veo. Perdonen la demora, les juro, chicos, que si escribimos una comedia no te lo creen. Es que yo no salgo de casa porque tengo bronquitis crónica, bla, bla. No salgo desde el 20 de marzo. O sea, no traspongo la puerta de mi departamento desde el 20 de marzo. Típico, porque estoy en un barrio, bueno, que ahora no viene a cuento, con vereditas así, bueno, toda una historieta. Y ahora, antes del Zoom, cayeron acá porque a la señora de abajo, bueno, toda una historia, parecía una comedia. Y ahora, si usted cree que me caigo, llaman desde allá a la urgencia por intoxicación de la bebida. Llamamos al SAME. Yo como digo es, al coronavirus no llego, porque entre la lavandina, el detergente y el alcohol que te echas a chorros, y bueno. Bueno, pero a ver, veo acá al costado, ¿cuántos somos? Somos en este momento 21. Pero como yo estoy viendo nada más que Si te estás veo vos, en la compu, Esther, fíjate que en la esquinita arriba y, te dice vista en galería. y, y ahí apretó, Sí, en vistería. sí, a ver qué te parece. Ahora, Ahí sí, pero yo está. dije, ¿cómo? Venía un montón de gente acá y veo a tres solos. No, no, somos Bueno, bastantes. Bueno, Esther, a ver con a- qué anteojo veo. Ah, con este veo mejor. antes que ¿Cómo nada les va? ¿Cómo están? agradecerte por haber aceptado esta invitación a charlar con nosotros. La verdad que para nosotros es un placer poder tenerte en esta charla. No, al contrario, ahora me aparece una D grande en tu, si apareces por ahí, si no, yo le hablo a la D. Claro, ahí está, ahí está. Bueno, Bueno, no, el placer es mío y no es una mera fórmula, es real. Cuando hay un grupo de gente que se dedica a cualquier actividad artística, mucho más teatro, obviamente, o a la literatura, me encanta que intercambiemos información, sobre todo ahora, ¿no? Que son ujú, unos tiempos tan inhóspitos para la capital y el Gran Buenos Aires. Yo sé que ustedes están viviendo otra realidad y ujú. me alegra. Eh, claro, porque la verdad es que cada vez que se habla de este problema en el país, se habla un poco haciendo foco en Buenos Aires, ¿no? Ujú. Que hay todo el resto, incluso de la provincia de Buenos Aires, donde por suerte están como ustedes, que pueden hacer sus actividades. Bueno, ahora los dejo hablar, les dejo preguntar. No, Ah, y estoy muy ya desde hoy porque me teñí y no me fijé bien qué número era la tintura y acá me tienen. La morocha del abasto. Bueno, dicho estos prolegómenos, voy a mutear este teléfono. Me va a encantar charlar con ustedes. bueno, para empezar, que nos cuentes un poco cómo fueron tus comienzos, cómo se te dio esto de la actuación, si fue desde chica, si fue más de grande, A cuándo ver, comenzaste. no por el agua, pero es el efecto de la lavandina. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, yo tenía casi diría la certeza de que quería dedicarme, no obstante, como fue en la época de la dictadura, que me tocó, tenía un pequeño grupo en Banfield, pero justo era la época de la dictadura, éramos muy jovencitos y bueno, en mi colegio secundario fue muy, muy duro, muy triste porque desaparecieron chicos muy chicos, en fin, ese grupo por supuesto se disolvió y yo en ese momento no había una universidad de actores, entonces estudié la carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras, porque me parecía que tener una formación humanística me iba a ayudar. Y yo creo que ayuda, en efecto. Si no es tenerla en una institución, pues uno mismo ir leyendo. Yo creo
creo que indudablemente a la labor del actor y a cualquier labor artística, el hecho de leer, tener una conexión con la literatura, con la filosofía, alimenta la tarea. Bueno, y un día, pero después un poco que no fui, la verdad es que el primer año de la facultad para mí fue bastante duro porque entraba la gente del Nacional de Buenos Aires, que es un colegio muy prestigioso, y hacen un bachiller de 6 años, así que como estaba la dictadura, la entrada a las carreras humanísticas era tan difícil que no entraba nadie, básicamente entraba la gente del Nacional de Buenos Aires, así que imagínense ustedes, yo venía de Banfield, que es un barrio acá en los suburbios, de una escuela buena, pero nunca había tenido filosofía y los chicos del Nacional de Buenos Aires venían de hacer 6 años de latín. Así que cuando llegó la hora del latín, yo estaba ayuna de conocimiento alguno. Y bueno, entonces el primer año se lo llevó un poco la facultad y todo el descubrimiento, ¿no? de lo que era ese nuevo ámbito. Háganse a la idea que es como si ustedes vinieran desde el lugar donde viven, desde Carlos Casares, a la capital. Para mí era igual, no hay mucha distancia, digamos, puede haber menor distancia entre Banfield y la capital, pero hay toda una cultura y una forma de vida que es muy distinta del trajín de una mega ciudad como Buenos Aires. Por lo tanto, también me llevó un periodo de adaptación, vivir sola, así fue. Y luego cuando una compañera iba a estudiar teatro, para notarse yo como estaba esperando entre hora y hora y sabía que la profesora a la que ella iba era la mejor, me habían dicho, bueno, pues la acompañé, ella dejó al poco tiempo, pero yo seguí. Y así fue. Un poco elección, un poco azar. ¿Y los primeros trabajos en la profesión? Eh, Ahí tuve suerte. Esto lo digo porque me parece que veo muchas caras de mucha gente muy joven y, y a los que no son tan jovencitos también viene bien saber esto, que en esta profesión lo importante es tener mucho trabajo, o sea, ser muy perseverante, muy constante, trabajar mucho, eh, tener mucha tolerancia a la frustración, ¿sí? Porque muchas veces las condiciones no están dadas, porque uno quisiera trabajar y va a un casting y no lo eligen, eso, connivencia con el error, perseverancia, tolerancia a la frustración, eh, saber dar, suerte y un poquito de talento. Solo un poquito. Después, bueno, para mantenerse es otra cuestión, para mantenerse a lo largo de los años, pero para poder encontrar un lugarcito, mucha más falta hace todo lo que nombré recién. El talento juega poco. Y a mí me jugó a favor la suerte, para comenzar, porque cuando tenía que cursar uno de los últimos, el último año de la facultad, me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, mira, este año no curso, porque ya está, ya tengo que ser actriz, así que se lo voy a dedicar más. El año que viene sigo, pero este año se lo dedico más a la actuación porque ya tengo que empezar a trabajar. Decía yo como si se tratara de trabajar en el Banco La Nación, ¿no? O se tratara de atender un kiosco. Este año tengo que empezar. Bueno, pero la verdad es que empecé. Esto también tiene que ver con alguna determinación o deseo. Cuando el deseo es muy grande, yo creo que la determinación hace fuerza y tuve suerte porque hice una muestra donde hacía yerma, alguien me fue a ver esa muestra, me dijo que fuera un casting e hice Salomé de Oscar Wilde. Ahí sí hice una prueba. Y Salomé es un rol muy difícil, de hecho, pero decidí aceptar el desafío
Y alguien que me fue a ver en la obra me recomendó para la prueba para una película. O sea, esto se llama suerte, porque también di con el personaje, esto es suerte. Pero luego seguí trabajando en sótanos, literalmente en sótanos, eh, durante bastante tiempo, hasta, porque en ese momento la dictadura se había ido, y lo que hubo es una especie de destape, como ocurrió en España después del franquismo, donde se hacían películas, muy poco cine y mucha película muy chabacana. Y de hecho yo no quería hacer eso, de modo que había una película que se llamaba Los gatos, Sí. Las lobas, claro, y como yo había empezado haciendo desnudo, pero era una película que hablaba contra la dictadura, hecha en épocas de la dictadura, cuando la dictadura se fue, pues me llamaban para hacer esas películas, ¿no? Y de ninguna manera quería aceptar. Eran los Así enemigos la que película, seguí ¿no? trabajando. Sí, así que seguí trabajando en teatro, a veces autogestionando, y, y teníamos también un cierto prurito con la televisión. Ujú. Y la verdad es que después cuando entré a trabajar en televisión, descubrí que es un medio maravilloso y que a mí particularmente me gusta mucho trabajar en él. No lo consumo, pero me gusta trabajar en él. Tiene, da muchas satisfacciones porque en el cine, por ejemplo, bueno, uno tiene que, en el cine te pagan por esperar, no por actuar. Un minuto y si esperas 3 horas. Entonces, la televisión tiene esa cosa de ser un continuo, ¿no? Y es más agradable, mucho más agradable. Y el teatro, bueno, ni hablar, es lo que siempre nos gusta más a los actores. Ujú. Esther, tengo Bueno, entendido... te prometo que las próximas voy a ser más cortas para No, no, responder, no, así ya. no. Tengo entendido que hiciste Bodas de Sangre dirigida por Alejandra Boero, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? También, pues sí, sí, este, fue, yo estudié con Alejandra Boero. Alejandra Boero les cuento quién es porque eh, ahora ha perdido un poco hay que hacerle algún homenaje, pero Alejandra Boero fue la que creó el grupo Nuevo Teatro. Ese grupo fue allá, pero les estoy hablando por la década del 50, cuando ya me enseñó, a mí era muy viejita, se murió a los 90 y no sé cuántos años actuando, increíblemente haciendo teatro. Eh, ella formó parte del Nuevo Teatro. Nuevo Teatro fue un grupo, Héctor Alterio estaba ahí, Enrique Pinti estaba ahí, era muy jovencito, y allá por la década del 50 estrenaban obras que venían de Europa, pero que eran grandes obras. Por ejemplo, La cocina de Arnold Wesker, o Medea de Jean Anouilh, Antígona de Jean Anouilh, es decir, estos grandes autores que estrenaban en Europa, acá en la Argentina se estrenaba al mismo tiempo gracias a este grupo que se llamaba Nuevo Teatro, creo, y, y era un grupo de teatro en cooperativa, pero eran unas épocas gloriosas porque fíjense ustedes que todo el mundo vivió de otra cosa. Por ejemplo, Héctor Alterio era repartidor de las galletitas. Eh, Todos vivían de otra cosa, pero con lo que se ganaba en las entradas podían construir su propio teatro. O sea, era una época realmente maravillosa, ¿no? Sobre todo porque no había quizá tantos teatros como ahora, donde el público está más repartido y donde básicamente nos vamos a ver los unos a los otros, digo yo, en cuanto al teatro más alternativo, ¿no? Eh, pero bueno, Alejandra Boero fue mi profesora, fue una mujer, o sea, quien en realidad abre el campo del teatro stanislavskiano, donde ya y el teatro más moderno que había en el momento es una mujer y fue Alejandra Boero, que yo cuando la conocí ya era bastante grande.
Bien, Gustavo tenía una pregunta para hacerte. Así vamos. A ver, Gustavo. Sí, que yo tengo más Hola ganas Esther. de que me hablen, la verdad. Hola Esther, buenas noches. Bueno, primero muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das. ¿Dónde estás, Gustavo? Hace así que tengo muchos... Así. ¡Aquí! Estás más chiquito, no sé por... Ah, porque estás con el celular, claro. Claro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, Esther, mira, mi pregunta es la siguiente. Vos, Sí. por el tema de cuando hiciste la habitación de Verónica, Ujú. que fue un género muy difícil, yo por lo menos sinceramente no tenía entendido que se haya hecho mucho, lo que es hacer terror en teatro, ¿no es cierto? ¿Cómo fue armar eso y aparte tu personaje que era muy importante dentro de la obra, ¿no es cierto? Que no sé si Sí. se habrá hecho otra, aparte en ese estilo de teatro que hicieron ustedes. Hubo una versión de esta obra hace muchísimos años con Susu, porque son dos personajes, hay dos personajes femeninos, una mujer grande y una chica jovencita. La chica jovencita la había hecho en su momento Susu Pecoraro, y creo que la mujer mayor lo hizo Norma Leandro en su momento. Estuvo esa primera versión, es el autor de la obra es Ira Levin, el mismo autor de El bebé de Rosmarie, y algunas otras obras también de terror psicológico extraordinarias. Y en el teatro sí es muy difícil porque todo confabula, todo conspira para la credulidad, ¿no? El terror es, sobre todo para el espectador de hoy en día, tan habituado al cine. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener un vértigo de imágenes, una verosimilitud que es la del cine, muy realista, que se aleja un poco de esa convención a la que uno suscribe cuando ve una obra de teatro, ¿no? Donde, sin embargo, la verdad debo decir que tenía bastante eficacia la apuesta, porque yo que estaba bastante cerca del público en el Teatro Piccadilly, otro sótano, dicho sea de paso, comercial, pero otro sótano, en la calle Corrientes, veía a la gente de esta manera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, estamos por el buen camino. Pero sí, es un personaje muy difícil porque básicamente es una viejita al principio, muy amable, y luego ella misma aparece, cierra la puerta, y a los 3 minutos aparece, y a la chica, en lugar de aparecer la viejita, le aparece la misma persona, pero joven, mucho más joven, y vestida como una mujer de alta sociedad, y le dice que es la madre. Y bueno, y luego hay un tercer personaje que es la famosa Verónica, eh, que había, digamos, representado los otros dos personajes anteriores. Es decir, que es una obra donde hay 3 personajes y un cuarto momento, que es cuando Verónica, el personaje central, que eso lo descubrimos al final, se vuelve loca o manifiesta su locura. Creo que fue la obra de teatro una de las más difíciles que me tocó hacer, sin duda. Muchísimas gracias, Esther. No, por favor. Esther, hablando de teatro, yo te quiero preguntar, yo te pude ver hace varios años en Porteñas. Ah, Cómo fue esa experiencia, la una obra foto. tan linda? Tenemos la foto. Sí, en pijama estoy yo en esa Está en foto, pijamas. sí. Bueno, con esa obra estuvimos 2 años de gira. Estábamos un poquito acá, nos subíamos al micro y íbamos a otro lugar, hacemos una conferencia de prensa, a comer, a la noche al teatro, y después las giras son verdaderamente agotadoras, sobre todo porque no hay tiempo de recorrer el lugar generalmente donde uno va. Pero después, como uno va bastantes veces, yo tengo memoria de Carlos Casares. Es más, a mí sinceramente no me gusta vivir en Buenos Aires, no en la capital, digo. Ujú. Vivo acá por mi profesión, si no realmente no viviría. Y no es una fantasía, porque he vivido en la montaña 5 años y tengo el mejor de los recuerdos, así que
bueno, disfrutaba mucho las giras también porque me ofrecían la posibilidad de conocer el país y estar en otros lugares. Fundamentalmente eso. Y recuerdo también que estábamos con un grupo de actrices en las que todas estaban atravesando momentos muy difíciles. María Valenzuela tenía una hija que había estado en coma durante 3 meses, digamos, situaciones realmente muy difíciles. Y me acuerdo de ese compañerismo y de cómo nos sosteníamos las unas a las otras. De esto me acuerdo mucho más que de lo actoral, por ejemplo. Lo actoral, yo no tenía un personaje particularmente complejo. Lo actoral era casi como que pasaba por el escenario sin darme cuenta, pero lo rico era todo lo otro, la relación con mis compañeras, más el conocer todos los lugares de la Argentina. Yo creo que no quedó lugar por conocer. El otro día hablando con Silvia Cutica nos contaba que de la gira de Sí, Porteñas era todo un tema la adaptación a los distintos escenarios, porque se encontraban por ahí con grandes teatros o con... sí. Me acuerdo que una vez era en un colegio. Entonces, claro, al no ver escenario, no nos veía el público. Entonces hicimos toda la obra, casi todo el mundo de parada. Entonces modificamos toda la puesta mientras la estábamos haciendo. Eso fue muy gracioso. Y después en un lugar, no me acuerdo dónde fue, salimos, estábamos por salir a escena y escuchábamos un ruido a murciélagos terrible, era un teatro muy antiguo, y no llegábamos a ver el techo. Bueno, yo fui motivo de bromas porque siempre usaba sombrero justamente en la obra, no lo usaba, todas usaban sombrero, menos yo. Mis compañeros me cargaban, me decían, bueno, ahora vas a bajar uno y se te va a enredar en el pelo. Bien, finalmente los temores, como ustedes saben, se pasan cuando uno está muy asustado, pisa el escenario y se fue el temor. Muy bien. El temor se fue, pero los murciélagos no se fueron. Y en un momento estaba María Valenzuela en un lugar y de pronto se escucha ¡pah! Y era un murciélago. Entonces María Valenzuela se asusta mucho y no sé por qué empieza a correr en redondo y a gritar. Yo, que estaba en la otra punta del escenario, trataba de componer la situación como si esto fuera posible. Imagínense una actriz gritando y corriendo en círculo, y en la otra punta alguien que dice, bueno, esto va a pasar, les pedimos que se queden tranquilos. Era como un disparate, era más absurdo lo mío que lo de María, mucho más. Entonces, de pronto yo diciéndole, María, debiéramos poder hacer algo. Mientras tanto yo decía, ¿quién va a sacar al murciélago del escenario? Los varones, que eran los utileros y demás, yo los veía desde la otra punta decir, bueno, finalmente creo que fue una chica, una asistente de dirección que entró riendo y lo sacó. Y María Valenzuela empezó a putear en todos los idiomas. Y yo, que también tenía el micrófono inalámbrico, le decía algo tan paradojal como, María, pero la reputa madre, ¿no te das cuenta que tenés el micrófono inalámbrico? Bueno, y el público se vino abajo de la risa. Yo con otro micrófono inalámbrico diciéndole, la reputa que lo parió, deja de putear. Bueno, fue muy gracioso. Esther, Humberto quería preguntarte algo. A ver, ¿me ves, Esther? Sí. Bueno, ¿cómo estás? Un placer. Mirá, voy a hacer una pregunta. Yo lo escucho, voy a empezar por el final. Lo escucho al negro Dolina todas las noches, digamos como que me duerme Dolina. Y Dolina te menciona a vos todo el tiempo, porque entra una historia, bueno, para que los que no escuchan... Dicen que sí, que estoy siendo como un personaje de Dolinas. Bueno, y termina diciendo, a esta la actúa Esther Goris. Siempre te nombra. Sí. Porque ustedes dos tienen una amistad entrañable, ¿no? Porque si no, no lo haría. Sí, pero sí. tengo entendido que ustedes hicieron en un momento una novela con Dolina, un poco que lindaba la joda, o sea, que entre... ¿Cómo fue eso?
Mirá vos lo que sabés, eso sí que no me lo pregunta nunca nadie. La verdad es que Dolina y yo sí somos amigos, yo lo admiraba muchísimo, y una vez me animo a ir a verlo y me hacen pasar, porque yo por primera vez estaba actuando en televisión en una tira muy vista, y entré para un personaje de 3 días y me dejaron como un coprotagónico, se transformó enseguida. Entonces, de pronto, claro, nadie relacionaba tal vez mi nombre, Esther Goris, pero sí el nombre del personaje con mi cara. Y cuando lo fui a ver, todo el mundo me saludaba y me reconocía y me hicieron pasar al escenario. Yo lo admiraba tanto a Dolina desde hacía tanto tiempo. Pero claro, de pronto yo era la actriz de la telenovela y en esa época estaba muy mal visto. Era cerca de los 90, o sea, ser una actriz de telenovela era como ser una actriz de segunda, por decirlo de algún modo. Y me acuerdo que la gente del sindicato, se hacía en el sindicato, yo no me acuerdo en qué sindicato, pero ahí iba la gente, había un montón de gente que iba, me hizo pasar al escenario. Y el primer encuentro con Dolina me miró con una cara de pocos amigos, y yo que estaba en el escenario ya no sabía si bajar, si quedarme. Bueno, nuestra relación no empezó muy bien. Con el tiempo, como siguió mirándome con cara de pocos amigos, la verdad que a mí también me dio un poco de bronca y dije, este será muy talentoso, pero después de todo, ¿quién se cree que es? Que no saluda a la gente, ¿no? Porque se cree que, bueno, bla, 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 bla. Pero lo que comenzó tan mal, después con el tiempo, además me daba mucha timidez porque yo lo admiraba muchísimo. Pero después hicimos una película juntos, una película completamente olvidable, pero éramos solo 3, Maradona, Dolina, y cuando me enteré de que él trabajaba, pues allí me presenté a una prueba y la gané. Yo me presenté a pocas pruebas, pero siempre tuve bastante suerte, porque juro que en esta también fue suerte. Y ahí hicimos esa película que es un desastre, que se llama El día que Maradona conoció a Gardel, y después, bueno, vinieron radioteatros, bla, bla. Hasta que yo tengo la idea de hacer un personaje, recién empezaba Internet en la Argentina, estamos hablando del año 97, más o menos por ahí, y decido hacer un programa que se pasara por televisión y por Internet para que la gente mandara sus escritos. Bueno, eran las semillas de YouTube, chicos, les juro que eran las semillas de YouTube, pero de verdad. Y bueno, y entraron a trabajar todo el mundo. Ya después yo tenía que escribir personajes para... Dolina era uno de los personajes y estaba Cristina Vanegas, bueno, y algún actor que ya falleció, más de uno, Ulises Dumont, Lito Cruz, bueno, actores entrañables, que además les debo todo, porque trabajaron todos gratis, y los técnicos bueno, éramos 120 personas trabajando para ese proyecto. Y cuando lo quisimos vender, los dueños de los canales nos decían, ¿pero quién tiene computadora? Y yo les decía, todo el mundo va a tener computadora, me acuerdo que yo. Y Lito me acompañó a uno y yo me puse a gritar con el tipo. Entonces, Lito me acuerdo que me justificaba y le decía, ¿sabe lo que pasa? Está un poco mal, pobre, porque todo el proceso de filmación la ha dejado un poco nerviosa. Bueno, me trataba de justificar. Finalmente, hablan del proyecto, y entonces el director del BID, del Banco Internacional de Desarrollo, se reúne con un grupo de gente, éramos 10, 11, supónganse. Y yo tenía este proyecto, entonces me habían citado, porque les parecía interesante esta conexión con Internet. Muy bien, allá voy yo, con el proyecto este. Y tanto los técnicos como los actores, todos preguntando, Bueno, en esa reunión estaba Charlie Alberti, que era un músico, por ese entonces muy joven,
Y bueno, y Charlie Alberti también estaba en esto de Mac y bueno, bla, 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 e iba a Silicon Valley, no sé qué. Y entonces le interesó este proyecto. Trabajaba con un muchacho que se llamaba Steve Jobs. Pero nosotros de Steve Jobs no habíamos escuchado hablar nunca. Pero Dolina, particularmente Dolina, muchos otros también, dijo, Esther, este tipo es un mercantilista, lo único que le interesa es la guita. Y mis compañeros pensaron lo mismo, y yo dije, ¡ah! Y me retiré mirando por sobre el hombro, cuando lo único que nosotros necesitábamos era guita para llevar adelante el proyecto. Bueno, así que si yo cuento esto, no me lo cree nadie, pero les juro que tengo muchos testigos. Sí, la Argentina pudo haber sido la primera en abrir algo parecido a YouTube y fue por hacerle caso a Dolina, fue por nuestro afán de pobres nomás. Bueno, así fue. Ese fue el proyecto donde Dolina tenía un rol muy protagónico, por cierto. Bueno, te agradezco. Y si no lo escuchás, Dolina, todos los días, yo sí, te nombra permanentemente. O sea que no sé si te enteraste, pero es así. Gracias. Yo también lo escuchaba, ahora lo escucho un poco menos, pero es un buen momento para volver a escucharlo. Sí. Pero también ahora somos amigos, ¿no? Y es un gran escritor también. Si no lo han leído, su última novela, Cartas Marcadas, es una novela de una estatura grande, ¿no? Es una gran novela, muy distinta a todo lo que escribió antes. Es un genio, sí, sabe de todo. Sí, es una persona de un talento poco frecuente. Y bueno, de un humor también, cuando hablas con él te hace morir de risa, así como cuando hace el programa. Bueno, gracias, Esther. Por favor. Esther, ahora estabas hablando de Dolina, que era un gran escritor. Vos también tenés tu faceta de autora. Escribiste guiones para televisión, como el de Cartas de Amor en Cassette, ¿no? Y una película que a mí me encantó, que fue Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Es verdad. ¿Cómo haces, por ejemplo, para la película, cuando escribiste el personaje tuyo pensando en que lo ibas a hacer vos? Sí, como la verdad que escribís que para sí. vos. Me enteré en el año 2002, 2003, que había habido un diario, que el primer diario feminista se había hecho en la Argentina, el primero del mundo. Yo decía que no era feminista, pero bueno, la verdad que sí lo era un poco y no me daba cuenta. Pero me pareció interesante que hubiera un primer diario feminista publicado en la Argentina entre obreras italianas, españolas. Estamos hablando de 1895. Entonces me puse a investigar. La Universidad de Quilmes sacó los 9 números que salieron de ese diario. Era hecha por anarquistas. De ahí la consigna, el diario se llamaba La Voz de la Mujer, y la consigna era ni Dios, ni patrón, ni marido, por ser hechas anarquistas. Bueno, y hice la investigación, y luego, después de bastante tiempo de escrito el guión, logramos financiamiento y una autora española, porque España también estuvo involucrada en la producción. Bueno, y hubo por ahí algunos desacuerdos con la producción, porque si uno mira la película, la verdad es que no tiene los extras que tiene que tener, el vestuario no está bien hecho, o sea, el arte no. Pero la verdad es que siempre me avergoncé de esa película porque me pareció que no estaba bien hecha, y sobre todo porque no tenía el humor, la cuota de humor que yo había querido darle. Pero hace un tiempo la vi y tiene como 500.000 de vistas, una cosa así. Y la vi y dije, bueno, después de todo no estaba tan mal. Y ahora, por supuesto, el tema de un diario feminista, y que la Argentina, que es el país que ahora lleva la delantera en lo que se ha dado en llamar la cuarta oleada feminista, con el Ni Una Menos, ¿no? Es un país que
que ha luchado mucho por el feminismo a raíz de esa cuestión, bueno, también de alguna manera fue el primero en publicar un diario feminista. Norma quería hacerte una pregunta. A ver, Norma, si te puedes habilitar el micrófono. Hola, ¿se me escucha? Norma, sí, te escucho, Sí. pero ahí estás. Ahí está. Estás con el micrófono muteado. Sí, para que no interfieran los audios. Con razón, Sí, porque entramos. no escucho ni un nada. ¿Cómo estás, Esther? Placer enorme hablar con vos. Para que me pongo los anteojos te veo de cerca. ¿Cómo Hola. estás, Esther? Gusto enorme. Igualmente. Bueno, dos preguntas quería hacerte, pero bueno, te voy a hacer una. No. Porque te quería preguntar por Coco Chanel, porque vi que protagonizaste una obra teatral sobre Coco Chanel, y yo soy modista, diseñadora, así que bueno, digo, un ícono de la moda. ¿Cómo fue bucear en la historia de Coco Chanel? ¿Cómo fue preparar ese personaje? La verdad es que yo quería hacer Coco Chanel porque había visto un documental en Film and Arts. Había visto la segunda mitad, me había fascinado, no sabía mucho sobre su vida. Y entonces, como también era el año 2000, 1999 exactamente, no había material sobre Coco Chanel en internet como hay ahora. Entonces escribí una carta a Film and Arts. Una carta, no, un mail debo haber escrito, tampoco tanto. Y me contestaron y me mandaron un videocassette con el programa y había alguien con ganas de hacerlo y bueno, así fue como accedí a hacer el personaje y investigué bastante. Es un personaje también bastante complejo de hacer, porque la obra jugaba mucho con el humor que tenía Coco Chanel y de pronto en segundos se resolvía una tragedia. Digamos, Coco Chanel estaba diciendo una humorada en un momento, se paraba y hasta que llegaba a la mitad del escenario, en ese momento narraba la muerte del amor de su vida. Entonces, en segundos, ni siquiera había que cambiar muy rápido de estado de ánimo. En este sentido, me exigía un repentismo y un cambio de emociones que fue bastante difícil. Pero también es cierto que es un personaje al que quise mucho y me gustó mucho interpretar, y lo estuve haciendo durante mucho tiempo. Empezó en el Teatro Broadway, en la calle Corrientes, no le fue bien, la verdad es que no le fue bien, porque era un teatro gigante, para un unipersonal, y luego lo hice en gira durante bastante tiempo, y cada tanto lo volví a hacer, porque es uno de esos personajes que yo les invito a ustedes a tener siempre un unipersonal, que yo digo que es como tener ¿no? Uno va como con un carromato, bueno, es tener ese personaje dentro del carromato y en el momento en que se necesita, uno lo puede hacer sin tantas, es decir, se puede poner pronto en funcionamiento, ¿no? Y en su versión más grande había una escenografía gigantesca. En su versión abreviada, que era mucho más eficaz, la escenografía no jugaba un papel tan importante y la actuación sí. Y con esa obra estuve mucho tiempo de gira, pero si se piensa en un... Mercedes Morán, por ejemplo, tiene una obra sobre su vida y la saca del baúl toda vez que puede o es necesario. Pepe Soriano tiene el loro calabrés, que me contó que durante la dictadura, cuando lo habían prohibido, iba por las diferentes provincias tratando de que lo dejaran hacer esta obra. A veces podía, a veces no.
o qué sé yo, o Luis Machín con El mar de noche de Santiago Loza. Y yo les recomiendo, ¿todos son actores? Sí. Sí, 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 Vocacionales. todos. Vocacionales, sí. En realidad todos los actores somos vocacionales, hay algunos que no, pero la gran mayoría tenemos la vocación de actuar. Pero cuéntenme ustedes, la verdad, que es mucho más interesante. ¿Hace cuánto que están trabajando juntos? Y habemos Bueno, de todo. Hay algunos que hace como 15 años que estamos juntos, hay otros 5, 3, algunos 2 años. Está variadito el tema acá. Bien, ¿y qué obras hacen? ¿Cuántas veces se reúnen a ensayar? Por lo general, acá en Casares hacemos comedias, que es lo que más funciona, y por ahí estamos un mes, todos los fines de semana, en cartel. ¡Qué bien! ¿Y cómo van de público? Muy, muy bien. Esto ya es una pregunta de trabajadora a trabajadores. Siempre tenemos que agregar funciones, trabajamos siempre a sala llena, trabajamos en un teatro de 200 localidades. La verdad que muy, muy bien. Es como que Casares, como que resurgió el teatro y va mucho la gente. ¡Qué bien! Ujú. ¿Cuántos teatros hay? Hay dos, ¿Cuántos? uno en el que vos estuviste con Porteña, el Teatro Verde, y otro, el Teatro Sí, Bristol, que pertenece a la Sociedad Israelita. Nosotros estuvieron trabajamos en ese. más lindo, ¿no? Sí, 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 es como uno de los primeros del país, ¿o no? O estoy loca, o uno, no, perdón, estoy diciendo una barbaridad. Lo que pasa es que es lindo, pero el teatro ese está en un lugar que se llama San Nicolás, que es el Claro. primer teatro que tuvo el país, Ujú. y es Que es bellísimo. un mini Colón el de San Nicolás. Eh, claro, Ujú. exactamente. Muy, muy interesante, muy lindo. Pero, ¿y va público, siempre que hay obras, va público a los dos teatros o coinciden o no? No, no, en el que vos estuviste con Porteña, que es el Teatro Verdi, no tiene mucha actividad ahora teatral. Nosotros trabajamos en el otro, en el Teatro Israelita, y somos el único grupo que está funcionando ahí. Bien, qué interesante. O sea que ustedes pueden vivir haciendo teatro. Sí, No, no importa si viven del teatro, lo que importa es que todo el tiempo están haciendo teatro o ensayando o en contacto con. sí, 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 terminamos una obra y enseguida estamos buscando la siguiente para volver a ensayar y estrenar. El sueño del pibe. Bueno, por ejemplo, ¿qué espectáculos han hecho? Hemos hecho por lo general comedias escritas por mí, ¿Sí? y después obras de otros autores. Hemos hecho Los Marrapodi de los Macocos, Ajá. hemos hecho Bigote Argentino de los Utotos, La Noche de los Sinvergüenzas de Abel Santa Cruz, una obra muy vieja que hicimos el año pasado, con mucho éxito, un Mira, vos elenco no lo conozco. de 10 personas. Y ahora estábamos ensayando una obra mía también, éramos 11 en el elenco y estábamos a 2 semanas de estrenar cuando arrancó la cuarentena. Así que nos quedó la escenografía, todo listo para debutar. Pero ustedes están en fase 5, de modo que van a volver al teatro en poco tiempo, probablemente. Ya nos estamos Si juntando, hacen comedia, pueden incorporar la cuarentena por la distancia, ¿no? Ya nos estamos juntando, de hecho ahora estamos haciendo una novela, una parodia de una novela para subir a YouTube. Así que bueno, estamos grabando Ajá. eso y cosas más virtuales estamos haciendo ahora. Pero se reúnen, pueden reunirse, Sí, 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 digamos, sí, ya nos estamos conservando la encontrando. distancia. Sí, sí, sí. Qué felicidad, qué felicidad. Así que cuando te canses de Capital te venís Este, para hacer Teatro Casares. no, chicos, a mí me entreabren un poco la puerta y me tienen formando parte del elenco, pero no se los estoy diciendo en broma, ¿eh? Cuando me acaban de decir que el público va, no me digas, yo estaba pensando, cuando me abren un poco la puerta me voy. Si me aceptan, me incorporo al elenco, Pero pero de cómo no, una. Es más, hago casting. Con la por, suerte que tengo, por ahí entro. tenés suerte, claro. No, lo peor es que no lo estoy diciendo en broma.
Realmente es un logro, lo felicito, porque cuando el público acude tanto al teatro, el logro es del grupo también, que hace que ese público se convoque, ¿no? Porque si no hicieran cosas buenas, el público no acude, digamos, se va. Y lo bueno es que últimamente Así que lo felicito. mucha gente joven, porque antes acá el teatro era algo de la gente mayor, por ahí más elitista, en las ciudades más chicas, y se acercó mucha gente joven, mucha gente joven al teatro. Mirá, qué bien, eso es. ¿Cuál es la edad promedio? Porque por acá veo gente muy jovencita y es variada la edad del grupo, digamos. Sí, sí, Hay actores para todos los roles. tal cual. Y nos costaba Para mucho, mí también había lugar. seguramente, Bueno, nos costaba mucho y, los masculinos, pero se han sumado muchos varones, así que está bueno. ¿Y cómo se turnan? No, ahora desde el año pasado que empezamos a hacer un grupo más grande, empezamos a buscar obras, ya te digo, como las de Abel Santa Cruz, comedias un poco más antiguas, que por ahí las ayornamos un poco, para poder estar más o menos siempre todos en escena. Pero de todas maneras, por ejemplo, el teatro, ¿cómo se sostiene? ¿Quién lo sostiene? Forma parte se sostiene con lo que ustedes, claro, yo les describía una situación ideal que ustedes en realidad es la que viven. Yo les hablaba del nuevo teatro, y Dios mío, que sostenían el teatro con las entradas y la realidad de ustedes es bastante parecida. Claro, nosotros producimos con lo que va entrando en boletería, pagamos el alquiler de la sala, todos los actores cobran, los técnicos cobran, y así vamos. ¡Qué bien, chicos, qué bien! Y no pueden apelar a... Qué bruta, no sé cuál es el intendente. Qué bruta, lo tendría que haber... Walter Torcho es el intendente, y nosotros, aparte, tenemos los talleres municipales. Ajá, porque la verdad es que sería muy bueno que institucionalmente hubiera un apoyo contundente, ¿no? No, Que es una suerte que para quien tiene a su cargo un municipio, es una suerte que la cultura tenga tanta afluencia de público y también un grupo tan preocupado por sostener ese grupo y brindar obras y ensayar. ¿Cuánto tiempo le destinan? y cuando estamos ensayando, por ejemplo, los últimos meses, por ahí le metemos todos los días ensayo. ¿Cuántas horas? Perdón, que sea tan... Y no, qué sé yo, lo que pasa es que mucha gente labura de otras cosas, pero estamos a veces 2 horas de ensayo, y después todo porque armamos la escenografía, todos nosotros, ¿eh? Sí, claro, no, conozco la experiencia porque sigo en la misma, o sea, nosotros, yo sigo también haciendo un teatro más alternativo, en el que también hay una participación más integral, ¿no? A mí me gusta ese tipo de teatro que no encuentra nunca fácilmente una producción, de modo que uno se lo pone un poco al hombro. Claro. Pero me llama la atención y también es admirable que puedan permanecer juntos tanto tiempo. Por ejemplo, para que no veo con estos anteojos, para verlos a todos los de lejos, pero para... Cecilia, ¿vos cuánto hace que estás? ¿Cecilia? Ahí, ¿Me Cecilia. Esther? Sí, ahora sí. Yo en realidad soy de Pehuajó, no soy de Casares. Y estoy con ellos hace 2 años. Ajá. ¿Y cuánta...? Sí, perdón. Yo soy maestra jardinera y hago teatro acá en Pehuajó. Y hace 2 años, por ir a ver obras de ellos, empecé a trabajar y a compartir esta tarea maravillosa. Bien, bien. ¿Cuáles son los miembros que hace más tiempo que están? ¿Quiénes son? Y acá que los vas a ver son Laura, María Laura, no sé, no la veo. Ah, está Pablo, Está ahí. Lili, Patricia, ellos son los que más hacen que venimos trabajando juntos. A Patricia no,
Patricia, habla un poco a ver si aparece. Ah, ahí estás. ¿Cuánto tiempo? Ahí está. ¿Cuánto tiempo entonces? Perdón, me perdí en eso. Con Laura, por ejemplo, hace 15 años que estamos trabajando juntos, con María Laura. Bien. Y Vos eras muy chiquito y María, o sea, eran muy jóvenes realmente. Me tenía en brazos. Él era muy chiquito, yo ya soy más grande, porque yo ya tengo 48 años. Así que yo ya era grande y ellos sí eran muy chiquitos. Pero vos eras muy joven también. ¿Cómo era la primera vez que empezabas con teatro o ya antes habías hecho algo? Y yo siempre desde muy chica que podía acudir a talleres municipales, a grupos de teatro, lo hacía porque toda la vida me gustó. Y bueno, cuando conocí a los chicos empezamos a trabajar juntos y ya no nos separamos más. Empezamos a armar obras, a ensayar y bueno, así seguimos. Yo soy maestra jardinera también, así que bueno, lo hago en mis tiempos libres, digamos. Pero realmente me encanta y bueno, por eso llevamos tantos años. Sí, que no es fácil, ¿no? Porque siempre hay fricciones en cualquier grupo de trabajo y en el teatro mucho más, porque uno está a veces con la piel en carne viva cuando tiene que trabajar con las emociones y demás. Así que no es poco mérito estar juntos y hacer algo más allá de las posibles fricciones que surjan, que siempre surgen, en cualquier área de trabajo, ¿no? Seguro, hicimos un muy buen equipo, nos llevamos muy bien y hicimos un muy buen equipo, así que bueno, por eso bárbaro, lo disfrutamos mucho. ¿Se ponen nerviosos cuando van a actuar? En general, pregunto. A ver. ¿Vos no? Patricia dice que no. En realidad hay momentos como un momentos de tensión, pero cuando uno se sube al escenario, yo no me doy cuenta, a mí se me pasa todo. Yo subo al escenario, a mí me encanta, lo disfruto, me divierto, juego y me olvido de todo lo que está alrededor, así que cuando subo al escenario los nervios se pasan. Por ahí está esa ansiedad al principio, al comienzo, antes de empezar, pero después como que se fuma. Sí. Yo. Y bueno, acá Patricia como si tal cosa, nada. ¿Quién se pone nervioso, de verdad? Esto que decía Laurita, tal cual. Es esta tensión sana que tenés antes de pisar el escenario, que está bueno porque te mantiene así expectante. Y bueno, una vez que pisas el escenario ya está. Por lo menos a mí no me pasa de pasar nervios. Al contrario, lo disfruto, me encanta. Personalmente yo sí, con algunas obras me he puesto muy nerviosa antes, pero también, y siempre con Coco Chanel me ponía muy nerviosa, particularmente nerviosa porque era una obra muy difícil, por eso que les dije de los cambios que había que dar en muy poco tiempo. Pero también con La habitación de Verónica, que mencionábamos antes, que era muy difícil por la diversidad de personajes y la voz era otra, el movimiento era otra, la edad era otra, y había que cambiarse. En La habitación de Verónica me tenía que sacar la peluca, peinarme, maquillarme, sacarme una panza postiza, bueno, un montón de ropa y ponerme una ropa elegantísima de la década del 30, muy ajustada. Era muy difícil, eso me ponía nerviosísima, poder hacer eso y al mismo tiempo no perder lo emocional. Pero me pasó 2 o 3 veces que salí al escenario y los nervios no se me iban. Nunca me había pasado antes. Y bueno, y tal vez es que no le hicimos mucho tiempo, y entonces tampoco tuve tampoco tuve el espacio para transitar la obra, porque hacíamos 2 funciones por semana nada más, y claro, al tener pocas funciones por semana y un plazo muy acotado de tiempo, no tuve
la oportunidad de ver si eso iba a continuar o no, porque nunca me había pasado antes. Y la verdad es que no fue muy agradable, porque estaba tan acostumbrada a lo mejor morirme de miedo antes, pero que ponía un pie y ya todo se pasaba, que en esas 2 funciones donde vi que la obra avanzaba y yo no podía parar ese nerviosismo, y por supuesto le tuve que dedicar la energía a tapar esos nervios y actuar por sobre esa tensión, ¿no? Y bueno, no fue nada lindo. Esther, Pablo te quería hacer una pregunta. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Se le cortó, me parece. Hola. Sí, sé que me quedó congelado ahí. Sí. Se quedó congelado. Sí, ahora ya está María. Claro, se le ha desconectado a Pablo. Bueno, mientras Pablo vuelve, Esther, yo quiero... ¿Me ven ahora? Ahí está. ¿Se ve? Sí, te veo perfectamente. No sé si llegaste a escuchar la pregunta. No. Mi pregunta es cómo fue el proceso de meterte en la piel de Vita, en la película. Bueno, ahí... Dos veces le dijiste Las cosas del querer también, una aparición. Es verdad, che, saben más que yo de mi vida casi. Muchísimo, pero es una cosa, pero increíble, es increíble. A ver, sí, la primera vez que hice Vita, yo siento que en vez de estar hablando del trabajo, hablo más de lo anecdótico, porque tiene una cosa de charla, si ustedes probablemente, si estuviéramos en un teatro o en un salón, y yo estoy frente a ustedes, y ustedes están todos de un lado y yo del otro, pero acá es como que estamos en una charla de amigos, entonces sí, dile contar anécdotas. Mejor. Pero que bueno, también ejemplifican un poco algunas cuestiones de esta profesión. La primera vez que hice Eva Perón fue justamente en la película Las cosas del querer. Claro. Y fue casi un papel, era para una extra, Las cosas del querer 2. Eva Perón aparecía de espaldas charlando con Darío Grandinetti, que hacía Se ve en un espejo nada más. ¿Cómo? Que se ve en un espejito la cara nada más. Exactamente, ni siquiera iba a ser eso. Era Eva Perón de espaldas charlando con Grandinetti y la cámara lo iba a tomar a Grandinetti. La noche anterior viene Jaime Chávarri, un director español, a mi casa, porque ahí trabajaba mi marido. El que era mi marido, que después se dedicó a la producción en España y bla, bla, bla. Pero bueno, si vieron la película, es el que hace de amante del protagonista. Claro, el pianista. 20 poquitos. Ah, sí. Y muy bonito, así muy lindo, pero después no se dedicó más a la actuación. Entonces, claro, trabajaba él, así que el director venía a casa, y venía Ángela Molina también a casa, y de buenas a primeras la noche antes, yo tenía el pelo larguísimo y muy abundante, entonces me trajeron una peluca, era terrible, nadie se creía esa peluca, en cine mucho menos. Entonces, al final me convencieron y me dijeron, no, porque Darío necesita, cuando mira, necesita ver a una actriz, bla, bla, bla. Bien, así que dije, ok, lo hago a condición de que me tiñan el pelo, me lo decoloren esta noche. Y así fue, a la 1 de la mañana alguien me vino a casa a decolorar el pelo, me lo decoloré todo entero en una mata, y al día siguiente me fui a hacer la escena. Como la película estaba escrita por españoles, Eva Perón hablaba como una andaluza, entonces yo lo rehice, aunque era muy chiquitito, un poco más a lo criollo, y más o menos fue ahí, en la película Eva Perón, que filmé bastante después, no hice algo muy distinto de lo que hice ahí en el apuro de tener que sacar a Eva Perón en un momento. Y entonces el director le gustó
y no la tomó de frente, pero sí puso un cuadro para que por lo menos se viera reflejada en el cuadro. Claro. Y curiosamente, esa fue mi primera mala crítica. La primera mala crítica que tuve, la tuve por Eva Perón y en esa película. Una periodista, nunca me voy a olvidar el nombre, Adriana Schettini. ¿Por qué no me olvido el nombre? Porque en la película estaba Susu Pecoraro, Darío Grandinetti, Ángela Molina, grandes actores y actores conocidísimos. Y ella se dedicó toda la nota a hablar de lo mal que había estado la actriz que había hecho Eva Perón, que la había hecho de espaldas. O sea, bueno, pasado el tiempo, yo justamente fui la que tocó la suerte de hacer la película de Eva Perón, y nunca me la puedo encontrar. Nunca me la puedo encontrar a Adriana Schettini como para decirle, y tan malo, tanta hazaña. Y bueno, la película de Eva Perón fue hecha no hubo ensayos, yo supe que le iba a hacer con muy poca antelación, así que fue un salto al vacío, un salto de la intuición. Pero, porque muchas veces los personajes son saltos intuitivos, ¿no? No hay mucho tiempo de preparar. En el caso de Eva Perón tampoco había presupuesto, de modo que la toma que se grababa o que se filmaba en ese momento, no era grabación, era filmación con celuloide, no había dinero para gastar en celuloide, así que la toma que se filmaba, esa quedaba. Y bueno, yo pensé que ensayar no era bueno si no había tiempo para corregir, digamos. Yo decía, es un personaje muy difícil, yo ensayo, me sale mal, en tan poco tiempo que tenemos antes de la película, me va a paralizar el miedo y no voy a poder, voy a estar muerta de miedo a la hora de la filmación. Así que fue así, fue un salto intuitivo. Lo que sí hice fue documentarme, leer todo lo que pude, y me fui al Archivo General de la Nación, porque otra vez estamos en 1996, y no hay material en internet. Al año siguiente es cuando yo empiezo con esta historieta de escribir ese programa para internet y televisión. Entonces me fui al Archivo General de la Nación y le pedí a un grupo de chicos muy jóvenes, pero muy jóvenes en serio, 17 años, 18, que tuve la suerte de que estuvieran ahí y que me pasaran el material, Sucesos Argentinos, que era el noticiero de la época de Perón y Eva. Y entonces ahí les decía, a ver chicos, pásenmelo otra vez, y tuve la oportunidad de verla a Eva Perón, y también en las fotos, porque a veces es muy elocuente una foto que se le toma a una persona cuando esa persona está posando para la foto, y también cuando no está posando para la foto, ¿no? A lo mejor un gesto, una sonrisa, una mirada, dicen muchísimo. Muchísimo más que cualquier biografía, aunque yo siempre recomiendo la biografía de Alicia Duhovne Ortiz, ¿no? Para quien quiera saber sobre Eva Perón. Es una, curiosamente, esa autora vive en París, es argentina, pero es antiperonista, de hecho, casi antiperonista, pero fue muy respetuosa al contar la vida de Eva Perón. Entonces tiene una posición que es crítica, pero uno ve a través de la biografía cómo Duhovne Ortiz la fue ganando al personaje, de alguna manera, en una relación cariñosa por cómo la describe, ¿no? Bueno, muchas gracias. Al contrario, la agradecida soy yo. Cuando me entreabran la puerta, estoy en Carlos Casares. Esther, Y creo que te la había ofrecido Fabio antes, ¿no? A Eva. sí, Para Gatica. sí. Esto es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Cuando les digan que este es un mercantilista, aprovechenlo. La guita podrá ser el personaje, el que tiene dinero, puede poner la escenografía, puede... Bueno.
Y sí, en efecto, me dijeron que Fabio iba a hacer una película donde Eva Perón era la coprotagonista. Y yo en ese momento sí me parecía. Cuando la hice no tanto, pero en aquel momento sí. Y yo usaba, para no perder tiempo peinándome, con lo cual zafé de los peinados horrorosos de los 80 y de principios de los 90, yo zafé porque por la falta de tiempo me hacía una trenza. Entonces, claro, tenía el pelo recogido en una trenza y la versión era casi la misma que tener un chiñón de frente. Entonces me dijeron esto y yo tenía un traje negro en casa. No me pregunten cómo, pero lo tenía. Saquito y pollera. Y pedí una entrevista. Fabio me citó en el hotel donde él paraba, porque él estaba viviendo en Mendoza. Ah, no, perdón. Es de Mendoza, pero estaba viviendo en otro país. Y como no estaba, lo tuve que esperar en el hall, y me había ido peinada como Eva, y me había puesto el trajecito negro, y ahí estaba esperando, y yo vi que Fabio vino, y cuando me vio se quedó parado en la puerta, y yo dije, bueno, vamos bien, así como estupefacto. Hay que decir que el hall del hotel no estaba tan bien iluminado, por lo cual eso también me jugaba a favor. Entonces me invitó a comer y ahí fue hablando. Pero la verdad es que ideológicamente Fabio era demasiado contundente, digamos, por lo menos para la chica que yo era en aquel momento. Y en un momento dado me puse a discutir y me acuerdo que le dije, un anacronismo, yo sé que les parezco muy grande, pero no soy tan grande como para decirle a un tipo, usted es tan genial como canalla. Y me fui. Y le di un portazo a la puerta de entrada del restaurante. ¡Fa! Ok. A la semana siguiente yo ya estaba arrepentida. Pero de todas maneras la película no se hizo esa vez, se hizo algunos años después. Lo que hay es que estuve esperando para hacer el casting para Evita 4 horas. Y el productor me decía, espera, quédate un poco más. Y yo ahí muerta de miedo. No me recibió Fabio. No solo eso, sino que después me mandó decir que yo era como la caricatura de Evita y que por lo tanto no iba a hacer la película. Cuando me dijeron eso realmente me puse a llorar porque es bravo que te digan eso. Ni siquiera me lo dijo, me lo mandó a decir. Después con el tiempo nos encontramos en algunos festivales, sin embargo, me consta que vio la película, y cuando le pregunté, yo lo admiro mucho. Y maestro, ¿vio Evita? ¿Qué opina? ¿Sabés, Esther, que no la vi? Nunca me dijo si le gustaba o no, nunca. Bueno, pero la verdad es que Eva Perón también desapareció de la película de Gatica. Hay, sí, muy poquito. Muy poquitito. Lo hizo Cecilia Sensi, ¿no? Cecilia Sensi, que ya falleció, sí. Hablando, no sé, Esther, del tiempo que vos tenés disponible, pero porque nosotros quedaríamos... Yo también, o sea que si es por mí, ya me estoy acá poniendo con... Se pueden ir retirando, yo me quedo con los últimos. Hablando de las cosas que no hay que hacer, que decías, yo quiero que nos cuentes una cosa, porque vos le despreciaste un café a De Niro, ¿o no? Pero bueno. También. Dije que no a la guita. Sí, pero bueno, vamos a ver. Esa historia, contarla acá es bárbara, ahora contarla en televisión que me la pregunten ya no me gusta nada. Pero acá sí es divertido, porque bueno, me habían invitado a una fiesta y ahí sí que yo muy jovencita, y entonces la dueña de casa
yo era muy poco formal, nada formal, era un desastre. Entonces, medio que ya me molestaba esto de que me insistiesen tanto con que fuera la fiesta y con que fuera tiempo y con que no sé qué. Yo no sabía ni de qué se trataba esa fiesta, pero la verdad es que le estaban dando una importancia, ¿no? Un poco molesta. Y finalmente voy, llego tarde, llego última, y voy saludando a una ronda de gente, y la dueña de la casa era profesora de inglés, y hay un tipo cuya cara tiene como, digo, yo a este lo saco, ¿viste? Cuando pasa, ¿de dónde lo conozco? Y me dice, hi, dueña de la casa, profesora de inglés, yo, hi, y sigo pensando, ¿de dónde lo conozco? Era Christopher Walken. Al final de la hilera está Robert De Niro. Y como no se sabía que estaba en el país, de hecho había llegado ese día, imagínense si a ustedes les pasa esto. En el pleno apogeo de De Niro, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando de la época en que De Niro tendría 40 y pico de años, De Niro, una cosa así, era la época de pleno apogeo. No sé, es como ahora encontrarse con, a ver, y además un actor de tanto prestigio y tan talentoso. No sé buscarle un parangón, pero era tanta mi sorpresa que la perplejidad me dejó, quedé tan estupefacta que no hacía más que mirar a De Niro y mirar a la gente, y mirar a De Niro y mirar a la gente. Y ahí sí que estuve un buen rato hasta que atiné a darme cuenta de que a lo mejor era un sueño, pero que no obstante, incluso en una realidad onírica, estaba haciendo un papelón, por lo que decidí saludarlo igualmente. Y después charlamos toda la noche. ¿En qué idioma? No lo sé, porque si mi inglés no es bueno, en aquel momento era casi inexistente. No sé cómo. Posiblemente algunas copas que yo me había tomado facilitaran esta cuestión. Pero el hecho es que estuvimos hablando mucho durante la noche, pero la verdad es que hablábamos de la obra, que era una obra que él había hecho. Sí hablamos de teatro, juro. Y se van él y Lito Cruz, a quien yo por entonces no conocía más que como un prestigioso actor y profesor de teatro. Y se fueron, yo me quedé ahí, se fue él, con Christopher Walken se quedó un rato más en la fiesta. Y sube Lito Cruz y dice, Esther, me doy vuelta, Bob quiere tomar un café con vos. Y yo, claro, frente a semejante gesto, le dije, decirle que por lo menos suba él a invitarme. No conforme con esto, agregué, es más, decirle que no suba. Ya no me interesa ni que subas. Si te pero la culpa la tenía Lito, cosa que le dije después. No había día en que no se sacara este tema en la Leona, donde también trabajaba Lito. Lo increíble es que la primera vez que se saca el tema, y yo le digo, Lito, vos fuiste el culpable, porque no creo que De Niro te haya dicho, que venga, no, vos diciendo, Esther, fuiste el que ocasionó la negativa, de la cual estaba arrepentida a la mañana siguiente. Me desperté, abrí los ojos y dije, ok, ¿cómo puedo deshacer lo que hice anoche? No había forma. ¿Y qué hace Lito cuando yo cuento esta anécdota a los de la Leona? En vez de decir, uy, sí, estuve mal, no saben, dicen, ¿pueden creer con las minas que había? De Niro se había encaprichado con Esther. Todos mis compañeros lo miraban como diciendo, shh. Pero yo no sé, le faltaba decir que él había visto a esta mujer, ¿no? Muy gracioso, pero sí, lo más gracioso fue quizá Lito diciendo, pero no se puede creer con las minas que había, él estaba encaprichado como que quería hablar con Esther. Esther, Humberto te quiere hacer otra pregunta. Humberto. ¿Humberto? ¿Dónde estás?
Estamos. Pará. Yo estoy quedando. ¿Me aguantás un segundo? Enchufo el teléfono y me estoy quedando sin batería. ¿Quién? Vos, verdad, ahí te veo. Hegel. Vaya que no te buscaste apellido. Hegel. Hegel, sí, como el filósofo, sí. Wow. Dolina también ¿No les molesta, perdón, no les molesta la luz porque me puse un aro? Porque digo, ¿cómo mis compañeros salen todos tan y porque se ponen este aro? Claro. Está todo desordenado, no, mejor no se los muestro, porque está el aro, pero atrás hay un caos. Pero bueno, veo que me aparecen los anteojos, no sé si es muy molesto para ustedes. No, está bárbaro. Te ve muy bien. Te ve muy bien. Mirá, me encantó que indagaras tanto en lo que está pasando acá con nosotros, porque la verdad es que no hiciste una pregunta por obligación, indagaste y seguiste preguntando y te interesó saber qué es lo que está pasando acá. Bueno, yo me voy a sumar a decirte, porque yo vine de Buenos Aires hace 1 año y medio, viví en Buenos Aires, a Dios vine acá porque se vive mucho más tranquilo, me cansó mucho Buenos Aires. Y me acerqué al grupo de teatro, bueno, yo soy músico, trabajé de eso casi toda mi vida, entonces, bueno, acá medio que necesitaba conectarme me gusta el arte, Bueno, y de arranque fui a ver una obra de ellos, ¿no? Sin saber, sin ningún antecedente, sin ningún nada. Y yo iba bastante al teatro en Buenos Aires, o sea que tenía más o menos un conocimiento como para poder comparar. Cuando los vi dije, la mierda, estos son capos de verdad. O sea que ellos no te lo van a decir, Darío, Pablo y Cristian, que son la cabeza del grupo, digamos, no te lo van a decir, pero son actores de altísimo nivel. Y después... No, Cristian, no sé, no está pudiendo conectar. Pero acá se trabaja en serio. Y yo me acerqué, yo soy principiante en esto. Y bueno, nada, estoy disfrutando de lo que saben y de lo que enseñan y de todo esto. Bueno, esto quería agregarte porque yo sé que ellos no te lo iban a decir porque son así, no te van a decir eso. Te lo digo yo. No, sí, de alguna manera yo lo estoy... me encanta que me lo certifiques, digamos, o que rubriques lo que venía pensando, porque yo digo, caramba, están hace tanto tiempo juntos, ensayan con tanto rigor, va tanta gente al teatro, estos tipos, lo que dije no es una broma. No, ya lo sé. Por eso te digo... ¿Vos me entendés? Sí, por eso te digo que cuando yo fui a ver la obra de ellos acá, era como estar en Buenos Aires viendo una obra de altísimo nivel. Por eso dije, mierda, esto no es joda. Estos tipos saben. Acá no voy más, dijiste vos, claro. Por Buenos Aires no me ven ni pintado. Me retiro de estos comentarios porque después me van a retar. No, pero te entiendo porque yo realmente, si viví en Buenos Aires o vivo en Buenos Aires, es justamente por no enterarme a lo mejor que hay otros teatros y otros lugares donde también podría actuar sin necesidad de estar envuelta en una ciudad que es muy linda para visitar, porque amo Buenos Aires, me parece una ciudad hermosa, pero la verdad se la disfruta de visita mucho, seguramente. Bueno, la pregunta, al margen del comentario que hice, la pregunta que te quería hacer, vos arrancaste de muy joven, ¿no? A los 19 años creo que empezaste vos a trabajar, ¿no? Sí, bueno, sí. Y digamos, a esta altura de tu carrera, con el prestigio ganado y con tu posición dentro del medio, digamos que cuando te acercan un libro, ¿qué es lo que evaluás vos en general? ¿A qué le das prioridad? ¿Al libro, al director, al clima, al ambiente? ¿Hay algo que a vos a esta altura te decís, voy a priorizar tal cosa, o no? O si hay buena plata... No, sí, he dicho que no, incluso ahora he dicho que no a algo y le juro que necesitaría trabajar. Pero, bueno, no, a lo que le dije que no ahora se los voy a contar porque es obvio que no puedo hacerlo, que no tiene tanto que ver con el teatro y que era sex virtual. Y no, yo le dije a Muscari,
tengo que nacer otra vez para hacer sexo virtual. Pero esto es un ejemplo muy extremo porque estamos hablando de hacer erotismo por una plataforma, bueno. Pero lo que me interesa en un proyecto es, si cuenta algo con lo que estoy de acuerdo, no siempre me sucedió, a veces necesité trabajar y lo hice igual, pero nunca trabajé en algo que estuviera muy opuesto a lo que yo pienso. Por ejemplo, no trabajé, creo. Hice tantos trabajos ya que no me acuerdo bien, pero me interesa lo que cuenta, me interesa mucho el personaje, obviamente, hay personajes muy ricos. No sé, La Leona fue una telenovela muy buena que se vio muy poco. Pero mi personaje era muy lindo, Diana Lieberman, era un personaje muy agradecido, ¿no? Y eso es decisivo a la hora de elegir. Y por supuesto, muchas veces no he podido elegir mi trabajo, porque esta es una profesión bastante inestable, ¿no? Entonces, económicamente, a lo largo de los años, es difícil sostenerlo. Es difícil vivir solo de lo que uno actúa y de lo que uno escribe, nada más. Y llega un momento, claro, que si hiciste eso toda tu vida, no sabes hacer otra cosa. Claro, en el 2001 no se hacía nada, bueno, como ustedes saben, El Corralito, porque aún los que no lo vivieron escucharon hablar, nadie producía nada, yo había perdido todo, quedé en una situación terrorífica. Y me acuerdo que pensaba, ¿qué sé hacer? Y sobre todo, porque sabía, por ejemplo, yo pensaba, me voy a proponer para vender en un shopping. Pero ¿quién va a comprar? Casi todos cerraban, no estaban tomando personal. Y después pensaba, ¿quién me puede tomar para hacer cualquier trabajo? Soy pintora de brocha gorda, eso sí, antes de trabajar como actriz profesional, gané bastante dinero con eso, bastante dinero para lo que es un estudiante, ¿no? Pero yo decía, ¿quién me va a agarrar a mí como pintora, no? O sea, el hecho de ser actriz me inhabilitaba, por ahí, imagínense que yo iba, señora, ¿le puedo pintar su casa? No le cobro casi nada, bueno. Y de modo que muchas veces no pude elegir e hice cosas de las que he trabajado en Hollywood. La primera latinoamericana que hace una película, la primera y la última, porque la película era tan mala que protagoniza una película hablada en español, producida por la Universal. Primera y última, la película no solo está entre las peores que he hecho, sino entre las peores que he visto. Estamos todos tan mal. ¿Doña Bárbara es? Doña Bárbara se llama, qué vergüenza, ahora capaz que... No, es pésima, pero es pésima. Es pésima. La película está basada en una obra literaria maravillosa de Rómulo Gallegos. Yo hinché tanto que hice que todo el mundo viniera acá, entonces eran 2 unidades y había una que... La unidad de Hollywood no entendía nada. Estábamos en la provincia de Corrientes, yo tenía que andar a caballo, no sabía andar a caballo, el caballo que me habían dado estaba casi sin domar, los 3 tipos del seguro, porque claro, allá hay unos seguros que si al actor le pasa algo, la compañía del seguro tiene que pagar fortunas. No podía creer que a mí me hubieran dado al caballo, así que tenía los 3 tipos del seguro más o menos en la espalda, respirándome, para ver qué hacía, qué no hacía, bueno. De modo que me tocó hacer de todo, pero a la hora de apostar a trabajar en Hollywood, dije que no por la sencilla razón de que... La razón era que Norma Leandro ya había estado hace bastante tiempo y se había vuelto, porque le daban o roles importantes en películas muy malas, o roles muy pequeños en películas buenas, de tal modo que volvió. Y la verdad es que pensé, habiendo tantas actrices tan maravillosas, ¿por qué habrían de llamarme a mí? No soy como Salma Hayek, que tenía una cara más explícitamente latinoamericana, digamos. Los argentinos tenemos más caras que se confunden, ¿no? Con
las de Europa o las de Estados Unidos, no hay una, por lo menos en la gran mayoría de la población o en la población de la provincia de Buenos Aires. Entonces decidí no aceptar. Otra cosa de la que estoy arrepentida, porque me podría haber quedado 2 añitos, no me venía nada mal. Bueno, chicos, la verdad fue lindo, lindo, lindo. ¿Cuándo van a estrenar la próxima obra? Estábamos a punto de estrenar y bueno, nos agarró. Bueno, pero ahora, ¿qué piensan? ¿Qué piensan que van a poder hacer? ¿Qué están implementando, pensando? Calculamos que para el verano vamos a poder estrenar. Estrenar la misma obra, que claro. Conservar ciertos protocolos o... Sí, la gente... Ahora ustedes, ¿cuál es el protocolo? ¿Salen con el distanciamiento, usan barbijo? Barbijos, bueno, acá todo cierra a las 7 de la tarde, los bares solamente los fines de semana. ¿Pero cuántas personas se permite que estén juntas en un mismo lugar? Hay reuniones hasta de 10 personas. Bien. No, yo estoy pensando porque en algún momento a lo mejor el teatro, en vez de, qué sé yo, en vez de 300, caberán 100 personas. Bueno, pero el asunto es los actores entre ellos, ¿no? Claro. Como entre nosotros. Habían presentado un protocolo que era menos de 2 metros no podían estar, entonces el escenario tiene 4, poner. ¿Y vos qué escribís? Comedia, por lo general. Bueno, justamente, porque si se puede hablar de esta cuarentena hay que hablarlo como comedia, porque de otra manera no puede ser, ¿no? Así que también es dable pensar alguna comedia que tal vez introduzca o incorpore la cuarentena y les permita estrenar una obra y que el público sea menos pero pueda asistir. Sí, sí. Muchachos, yo voy y trabajo. Escribimos la comedia juntos. ¿Cómo no? Esther, una cosita más y te dejamos libre. Yo quiero que nos cuentes cómo fue la escritura sobre la vida de Agatha Galifi, que me parece... No puedo conseguir la novela. Está agotadísima. Ah, ¿la tengo yo? Sí, la tengo yo, pero no hay más ejemplares. Y yo por Mercado Libre conseguí uno de la primera edición y otro de la segunda. Bueno, sí, la verdad es que no tengo nada demasiado lindo para decir de la escritura de esa novela, porque en mi vida escribiré otra. Fue terrible el proceso, sufrí muchísimo, hice una investigación muy larga. Empecé a esbozar unas páginas, estaba de vacaciones en Cuba, entonces escribí, y después como las tenía escritas las mandé a 3 editoriales que eran bastante importantes, Sudamericana, Planeta, y de las 3, 2 me dijeron que sí. Yo las había mandado por mandar, cuando me dijeron que sí, y bueno, por supuesto, solo me quedaba, una vez que firmé el contrato, solo me quedaba huir hacia adelante, ¿no? Pero fue terrible, porque yo nunca había escrito antes literatura. Y lo que es peor, al haber estudiado letras, había leído, de modo que confrontarse con los propios límites fue una experiencia durísima. Lo que debo decir es que cuando terminé de escribirla, el médico me mandó a descansar, pero estaba ya piel y huesos. Lo mejor de los libros es haberlos escrito, no escribirlos. ¿Y nunca surgió la posibilidad de llevar esa vida al cine? Porque se llevó hace mucho por Torre Nilsson, lo de la familia Galifi. No, sí. Eso demandaría el derrotero de esa novela, porque la quisieron filmar muchos a lo largo de... Serviría para otra tertulia, mira, a veces es una historia muy... Cuando finalmente ya estaba por decir que sí, cambiaron las autoridades en la RAI, en Italia, que fue los últimos que quisieron hacerla, y yo, como necesitaba la plata esta vez, dije, bueno, sí, está bien.
y como es una televisión pública, cambió el gobierno y cambiaron las autoridades y me quedé sin... Pero por suerte, porque tengo la esperanza de que se haga una serie con eso. Qué bueno. Tal vez, algún día. Bueno, Esther, te dejamos libre, la verdad que fue un placer, Llevamos casi una Más hora. bien yo los dejo libres a ustedes. No, porque... no. Vamos a repetirlo en algún momento, este encuentro. Cuando quieran. Porque estuvo Estoy muy feliz. bueno. Los felicito y espero verlos. Realmente me gustaría mucho verlos en el teatro. Realmente, no es una fórmula. Me encanta que, ¿se imaginan si hubiera muchos grupos así en el país? Lo que sería nuestra cultura, pero bueno. A lo mejor te podés venir al estreno cuando todo esto pase. Ay, se imaginan. Bueno, que tengan toda la suerte del mundo y toda la mierda del mundo. Fue un placer enorme. Igualmente, un abrazo grande, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a Adiós. ustedes. Chau. Chau.